Es bueno en este momento que tenemos la oportunidad nuevamente de abrir la palabra de Dios, de querer escuchar lo que Dios nos dice. Repito, es importante en este momento que nosotros nos dispongamos a escuchar con oídos atentos y tener un corazón sensible para que Dios nos hable. Hoy queremos ir a una porción preciosa de la palabra de Dios, Juan 8, capítulo 12 a 15, 23 a 28 y 31 y 32, y tratar de entrar a ese escenario y las cosas que ocurrieron, porque lo que pasó allí es lección eterna y Dios quiere que aprendamos. En este tiempo, donde hay tantas situaciones encontradas en conflicto y donde no se abre el corazón a lo que Cristo nos enseña que puede cambiarlo todo, es necesario que tú y yo prestemos atención y querramos que Dios nos enseñe hoy de sus verdades por medio de su palabra. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, si las tenemos, en Juan 8, 12 a 15, 23 a 28 y 31 y 32. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos, Señor, en este momento suplicarte que esa palabra traiga libertad a nuestras vidas. Y lo que antecede a esta libertad, esta noche, este día, lo podamos captar y desear, Señor, que tú lo hagas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Una situación inesperada interrumpió la enseñanza que el Señor estaba dando. Si usted va al versículo 1 de ese capítulo 8, ahí inmediatamente se va a encontrar con que dice que el Señor Jesús, versículos 1 y 2, por la mañana volvió al templo y empezó a enseñar. Y dice que el pueblo asistía, iba, se levantaba temprano para escuchar al Señor Jesús. De repente, esta enseñanza que el Señor está dando es interrumpida de forma abrupta, de unos modales muy malos, y de inmediato se inicia una escena que causa asombro, que causa molestia, que causa quizás compasión a algunos, que causa curiosidad en otros. De inmediato se oyó una acusación. En el aire se oyó una acusación. Esa acusación decía: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Enseguida una ley fue presentada para que ese maestro, con esa ley que era base jurídica, iniciara un juicio. Y en tercer lugar,
sin pérdida de tiempo, una pregunta fue hecha a Jesús. Y era, ¿qué tú dices a esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu dictamen? Así que todo esto está ocurriendo a una velocidad muy grande y todos los que estaban ahí se quedan estupefactos, queriendo saber cómo va a ocurrir aquello. La palabra de Dios, si usted conoce la historia, dice que Jesús bajó la cabeza, empezó a escribir en tierra, pero lo que nos interesa en este momento es que el Señor escuchó la acusación, el Señor escuchó la ley que se presentó y el Señor también estableció el juicio. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Pues si nosotros vemos las reacciones y las respuestas de lo que empezó a suceder tan pronto Cristo dijo lo que había que hacer, nos vamos a encontrar, aquí la palabra lo dice claramente, con que aquellos acusadores fueron avergonzados. Dice la palabra de Dios que ellos salieron del menor hasta el mayor hasta el menor, salieron del lugar en silencio. Si vemos la mujer queda sorprendida por el despliegue de misericordia de Dios, la compasión de Dios, mostrada a través de Jesucristo, porque en ese momento en que casi estaba a punto de ser lapidada, muerta a pedradas, este hombre hace un juicio que la favorece. De repente la sombra de muerte que había sobre ella ya desaparece. Y las palabras de Jesús penetraron en sus oídos. La voluntad del Señor era que esas palabras llegaran a su corazón y quedaran escritas ahí. Las palabras del Señor, dice aquí la Biblia, que Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor la amonestó con amor, el Señor la amonestó con firmeza, la amonestó comprendiendo su situación, pero sus palabras fueron muy específicas. Las palabras eran, vete y no peques más. Te otorgo mi perdón, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y el vete y no peques más es dejar atrás el pecado, lo más difícil para la naturaleza que todavía no ha cedido su corazón a Jesús, que no ha querido aceptar el perdón de Dios. La Biblia no dice si esta mujer dejó de pecar, si escuchó a Jesús, pero las palabras del Señor Jesús retumban a través de los siglos, siguen diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Vete y no peques más. Cuando recibes el perdón de Dios, continúa. Tu mirada no vuelva al pasado. Mira tu corazón, entrega tu corazón a Dios y continúa hacia adelante. Y el pueblo que había estado allí viendo lo que había ocurrido, que habían sido espectadores reales, que habían tenido la experiencia de ver aquello desde el inicio hasta el desenlace, ese pueblo se quedó con la experiencia de que habían visto el amor de Dios, habían visto el perdón de Dios, habían visto la misericordia de Dios, su compasión inmensa, y habían visto la tolerancia, el dominio propio, la templanza del Señor, la comprensión del Señor en este momento en favor de esta mujer. Es necesario que nosotros, al ver esta historia, pensemos, ¿qué es lo que Cristo acababa de mostrar? Porque casi siempre terminamos el pasaje ahí, pero el Señor quiere que nosotros nos adentremos, que nosotros veamos lo que ocurrió, que el relato que es tan gráfico nos permita saber que Jesús en ese momento estaba mostrando un conocimiento sobrenatural de la naturaleza humana, que el Señor en ese momento estaba viendo a los acusadores, su actitud, su insistencia, su falta de compasión, su injusticia, y que estaba viendo a la mujer en su cuadro de impotencia, que a punto de recibir una consecuencia totalmente desastrosa para su vida por causa de su pecado, la habían encontrado en el acto mismo de adulterio, y Dios había dicho cuál era
el juicio que debía llevarse a cabo. Esta mujer, a punto de recibir el impacto del dictamen, ella está siendo vista por aquel que ama, por aquel que entiende el corazón cuando ha pecado, por aquel que sabe que Dios extiende su misericordia con un solo propósito, el que podamos, viendo su amor, volvernos a Él. Cristo está mostrando a todos los que estaban allí quién era Él, quién podía en un momento de crisis tan profunda abrir la puerta del amor para que el ser humano reciba el impacto de la gracia de Dios. En ese momento el Señor estaba mirando cuán débil es la naturaleza humana, nuestra naturaleza a consecuencia del pecado. Cómo nosotros somos personas que necesitamos ayuda, que somos pecadores, que necesitamos compasión, que necesitamos comprensión cuando estamos en debilidad. Y al mismo tiempo, como esa naturaleza se levanta y se vuelve inmisericordia, crítica, acusadora, se olvida de su propia condición de debilidad cuando no es él o ella o no somos nosotros quienes estamos en debilidad. Se nos olvida y nos levantamos en contra de los demás y acusamos a esos que están en debilidad de los errores y pecados que nosotros mismos tenemos. Y lo hacemos sin compasión. Jesús estaba haciendo eso y las personas estaban mirando cómo Él podía trabajar, podía deslindar, podía decir lo que ocurre aquí y lo que es necesario aquí es esto. Y eso fue lo que Él hizo. El Señor acababa de dar delante de tantas personas evidencia de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, de su justicia, de su dominio propio, como he dicho hace unos momentos. Estaba diciendo que Él es el juez justo y el que sabe aplicar con justicia la ley ante el pecado que lo ofende, ante el pecado y el pecador que se rebelan contra Él. Él muestra misericordia. El Señor estaba delante de todos diciendo que tenía el poder para hacer que las personas miraran, al oír su voz, miraran hacia adentro, se vieran a sí mismos y pudieran entonces, mirando su condición, poner entonces los ojos en el Señor. Una introspección que nos permite ver quiénes somos para entonces mirar a aquel que nos alcanza con amor y con sabiduría. El Señor en ese momento estaba enseñando que tenía el poder para decir al acusador, en este caso los acusadores, y al acusado, en este caso la mujer, que Él sabía que a través de su amor y misericordia, quien oyera su palabra, quien creyera quién era Él, mirando lo que acababa de suceder, esa persona pudiera venir a Él, confesar su pecado, arrepentirse de su pecado, creer que Él tenía el poder para deshacer las obras de maldad de la vida de cada uno y viendo, vuelvo a decir, la propia condición, aceptando necesidad de arrepentimiento, la persona pudiera acercarse a Dios y recibir la salvación y la paz eterna. Todo esto lo vio quien estaba allí y quien sintió como esa mujer que el amor y la compasión y el perdón la arroparon. Dice que la mujer se fue y también se fueron sus acusadores. Y dice entonces, y leo el versículo 12, en ese momento el Señor dice, otra vez Jesús les habló diciendo. Fíjense que Cristo empieza a hablar y no hace referencia a lo que ha pasado. Yo quisiera que nosotros pudiéramos imaginar ese momento. Lo que ocurrió es algo realmente impresionante. Allí iba a haber sangre, muerte, de una forma totalmente terrible. Cristo iba a quedar como aquel, porque fue para probar lo que lo hicieron, como aquel que o defendía el pecado o que era demasiado injusto si decía, apedrénla. El Señor hace un milagro.
Y entonces empieza a hablar, no hace un comentario, no da vueltas al asunto, sino que se enfoca en lo que es verdadero. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. En ese momento dice que Él habló de nuevo, retomó lo que estaba haciendo anteriormente, enseñando, empezó a enseñar de nuevo y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor enfoca la atención de aquellos que se han quedado pensando, abrumados por lo que acaba de ocurrir, los enfoca en el centro más importante de su enseñanza. Él declara, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que está hablando y diciendo eso es el mismo que acaba de hacer el milagro o los milagros. Es el mismo que acaba de traer a todo ese pueblo que estaba ahí un enfoque diferente de todo esto que hemos comentado. Juez justo, misericordioso, maestro compasivo, sabio, persona que conoce la naturaleza humana, persona que ofrece el perdón de Dios, persona que puede hacer que aquel que acusa de manera inmisericordia sea redarguido. Ellos acababan de ver eso y ahora Él dice, el que ha hecho eso, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe lo que el Señor empezó a decir? Que la situación anterior, el resultado de vivir en tinieblas produce esas cosas. El adulterio, la infidelidad, cualquiera de los pecados, en este caso menciono el adulterio porque esto fue lo que trajo a esta mujer a esta situación. Una vida pecaminosa es una vida que está expresando las tinieblas que hay en su corazón. El Señor dice que cuando pecamos, las tinieblas tomaron nuestras vidas y entenebrecieron nuestro entendimiento. Toda acción pecaminosa, toda acción que sale del mal, está expresando las tinieblas que nos arropan. Pero Cristo señaló tiempo atrás, cuando está escrito en Juan, es tiempo antes de que ocurriera esta historia, el Señor dice que las tinieblas llegan a ser tan cercanas a nuestras vidas y tienen tal poder sobre nuestras vidas que llegamos a amarlas. Y dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amar más las tinieblas, cuando sale esto de la boca de Dios, es algo desgarrador. El Señor está diciendo, a tal punto llega el entenebrecimiento y el amor a la maldad, que las personas se sumergen en esa vida, en esa manera de vivir. Y son gobernados y son esclavizados por el pecado. El pecado nos lleva a ese punto. Terminamos invirtiendo lo que es bueno, colocándolo lejos de nosotros y aceptando y buscando y saboreando el mal. Cristo dice, todo esto que ha pasado es porque falta luz. Y Él se declara, Él dice, yo soy la luz del mundo. Es uno de los yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo vine a alumbrar, yo vine a guiar, yo vine a dirigir, yo vine a encaminar. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que me sigue, no andará en tinieblas. No tendrá que pasar por estas cosas. El pecado ya no tendrá una actividad destructora sobre su vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice allí el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús, ¿qué significaba? Creerle, conocerlo, aceptarlo, darle autoridad en la vida para que Él fuera cambiando o vaya cambiando en el presente. Él sigue teniendo el mismo poder, nos lleve, nos encauce, nos dirija, alumbre. Vivir en la oscuridad es algo muy desagradable. No queremos la oscuridad, a menos que la oscuridad sea un espacio, un ambiente, una atmósfera que nos ayude a pecar. Cuando nosotros estamos en nuestra
digamos, en una conciencia clara de que la luz es necesaria y no las tinieblas, entonces no amamos las tinieblas. Pero cuando hemos llegado a ese punto que Cristo dice, seguimos las tinieblas y no seguimos a Cristo. Él estaba diciendo, ustedes acaban de ver esto, yo soy la luz del mundo. Y les digo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino ofrece ahora, asegura ahora, declara lo que va a pasar a partir de seguirle. Dice, y tendrá la luz de la vida. Dentro de esa persona, cuando sigue a Jesús, cuando le cree a Jesús, cuando se entrega a Jesús, cuando empieza a caminar como Él quiere, y digo que Él quiere no por capricho, sino porque es lo que Él traza para que podamos tener esa vida, Él dice, entonces tendrá la luz de la vida. La luz de la vida no es la vida física necesariamente, aunque sí incluye esa. Es la luz interior, la luz que alumbra el alma, la luz que despeja las tinieblas, la luz que las aleja también, la luz que nos ayuda a vivir dentro de la luz que nos hace aborrecer las tinieblas. Hay un cambio, hay un giro en nuestras vidas. Y es un giro para bien, es un giro para que nosotros podamos decir lo que entonces ocurre cuando la luz está dentro, la luz de la vida. Lo que ocurre es que entonces empezamos a hacer luz en el mundo. Empezamos a reflejar la luz de Cristo, la que Él ha puesto dentro de nosotros. Cristo está diciendo todo eso y está abriendo una vez más un espacio para la esperanza, un espacio para la reflexión. Estas personas que acaban de ver el milagro pueden hacer, y era lo normal, si entendemos que debía haber una respuesta ante lo que Cristo está haciendo, lo lógico, lo sabio, sería decir, es que lo acabo de ver, Él acaba de mostrarlo, Él acaba de hacerlo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Otra interrupción. En el versículo 13, Cristo está hablando y otra vez vienen a interrumpirlo, y esta vez los fariseos. Los fariseos, que son, en el versículo 3, los que llevaron, escribas y fariseos, a la mujer. Los acusadores eran la plana alta de los teólogos, eran los religiosos, eran los que se creían perfectos. Esos son los que llevaron a la mujer y los que salieron redarguidos. Y ahora Cristo empieza a decir, yo soy la luz del mundo. Y entonces ellos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Tú eres un mentiroso. Tú no eres la luz del mundo. Tú no puedes ser la luz del mundo. Están menospreciando al que acaba de hacer el milagro de enseñar cómo se sale de las tinieblas hacia la luz por medio de Él y su palabra. Vete y no peques más. El Dios eterno trae su misericordia sobre tu vida, a tu vida, en favor de tu vida. Y en este momento estas personas, acabando de ver lo que ocurre, le dicen al Señor, eres un mentiroso. Tu testimonio es falso. Y hay una insistencia en decir no a lo que Jesús nos dice que es bueno para nosotros, que es necesario que lo tomemos, que es lo que va a traer luz, la luz de la vida a nuestras vidas, que no estaremos caminando, dando tropezones, dando vueltas por el mismo desierto cuando le hacemos caso, que tenemos una salida triunfante a través de Él, que podemos dejar todo eso atrás a través de Él. En lugar de aceptarlo hay una resistencia, y esa resistencia es negar que Él es quien dice ser. Ese es el grave problema. No creer que Jesús es quien dice ser, sino insistir en nuestros criterios y opiniones. Vemos al Dios sabio actuando y decimos, no es sabio. Él dice, yo soy la luz, y decimos, no, es un mentiroso. Esta contradicción es una forma de evadir lo que Él nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es nuestra condición? Es un mecanismo de defensa. Es levantar un muro para que choque la palabra de Jesús en nuestros corazones. Amurallamos nuestros corazones que están en tinieblas, que no ven bien, que andan mal,
que es torpe, que se ha engrosado, lo amurallamos y no queremos que la palabra de Dios toque nuestras vidas. Ese que dice, yo soy la luz, es el que mostró el perdón, el que favoreció a esta mujer con el perdón. Él es perdonador. Este que dice, yo soy la luz del mundo, es el que le dice, no peques más, te vas a destruir. Él es Dios compasivo y redentor. Ese que dice, yo soy la luz del mundo, es el que hace que nuestro corazón vea cuán negro está, cuán empantanado está. Y mueve, y quiero resaltar esto, mueve no solo a nosotros a ver nuestra condición, nos redarguye. Su palabra atraviesa y nos vemos como somos y decimos, sí, es cierto, estamos mal. Pero no se queda ahí. Los que salieron, escribas y fariseos, salieron redarguidos, pero no salieron arrepentidos. Podemos escuchar la palabra del Señor y decir, es verdad, lo que me dice es verdad. Pero en lugar de aceptarlo, de humillarnos, de reconocer nuestra necesidad y el peligro, porque Él dice, tendrá vida, la luz de la vida, no la tenemos. El peligro de seguir a oscuras, en tinieblas. Este peligro, aún dándonos cuenta, aún siendo redarguidos, no nos arrepentimos. Por eso Cristo decía, este es su diagnóstico, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por lo tanto, en lugar de ser sabios y entendidos, ellos acusaron a Jesús de ser un mentiroso. Y el Señor dijo algunas cosas y las voy a decir rápidamente. No solo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo quiero que por favor usted vaya conmigo al capítulo 8 y vea cómo Cristo empieza a diagnosticar, poner todavía el dedo en la llaga e ir más profundo. En el versículo 13 le dice, ustedes juzgan según la carne. Les está diciendo, la condición espiritual de ustedes es una condición espiritual tétrica. Solo miran, piensan, juzgan, hablan conforme a la mente carnal. Allí no hay por ningún lugar la presencia de Dios. Así que todo lo que hacen lo hacen desde su punto de vista secular, pagano. Ustedes dicen que conocen a Dios, pero ustedes no conocen a Dios. Ustedes están negando con sus hechos, sus palabras, que ustedes conocen a Dios. Pensar con mente carnal siempre nos lleva a favorecer nuestros criterios y a no tomar nunca en cuenta, o muy pocas veces, el pensamiento y la declaración de Dios. Cerramos esa parte de nuestras vidas y no permitimos que Dios siga trabajando, siga enseñando, siga indicando que tenemos que cambiar de dirección, que tenemos que volver a Él, que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y en lugar de eso, desplazamos el conocimiento, desplazamos la oportunidad de arrepentimiento y nos sumergimos mucho más en las tinieblas. Y el Señor les dijo algo más. El Señor les dijo, ustedes son de abajo, versículo 23, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y le está diciendo con esto, hay una gran diferencia entre la manera de ser y pensar de ustedes, porque ser de abajo, ser del mundo, es haber quedado bajo la maldición del pecado. Dios no nos hizo para eso, pero eso es lo que el ser humano decidió. Y entonces, nuestra manera de pensar, nuestras maneras, nuestras cosmovisiones nos llevan siempre a establecer, a poner en un altar lo que pensamos, sentimos, decimos, creemos, en lugar de quitar ese altar y dejar a Dios entrar a nuestro corazón para que Él se siente en el trono, en el lugar que le pertenece. El Señor le estaba diciendo, ustedes son de abajo, piensan como las personas de abajo y no permiten que yo, que soy la luz del mundo,
y he descendido para enseñarles, darles el mensaje del Padre, que ustedes lo acepten, no les interesa. Hay un menosprecio, por eso Juan decía en la introducción de su evangelio en el capítulo 1, decía que el Señor Jesús, el verbo, la vida, la luz, vino al mundo y no le conocieron y su pueblo no lo quiso. Hay una, vuelvo a decir, resistencia, negación, rechazo, levantamiento, rebeldía contra Dios. Y vamos caminando cada día y oscureciendo cada vez más el mundo en que vivimos, porque nuestro mundo interior está lleno de maldad, está lleno de oscuridad. Y no permitimos al Señor que toque nuestras vidas. Lo próximo que el Señor les dijo es, ustedes van a morir en su pecado. El Señor está diciéndoles, si ustedes no creen que yo soy la luz del mundo, el Dios que perdona, ustedes van a morir en su pecado. Si ustedes siguen pensando que yo soy un mentiroso, que mi testimonio no es verdadero, que mis palabras no hay que oírlas, entonces ustedes van a morir en sus pecados. Allí está. Él dice, versículo 24, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Qué triste declaración. El Señor está diciendo, si permanecen en esa actitud, si ustedes insisten en negar la verdad, ustedes van a morir en sus pecados. Y al decir, en sus pecados morirán, está diciendo, ustedes son pecadores. Ustedes son pecadores, carnales, pecadores, piensan de manera incorrecta, dan cabida en sus vidas a la oscuridad, las tinieblas, aman ser de esa manera. Aunque hay un disfraz, aunque hay una vestidura que parece que aman a Dios, solo son religiosos, solo tienen costumbres aprendidas, no permiten que la luz preciosa de Dios, su palabra, que Cristo, la luz del mundo, venga y haga su obra perfecta como Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y Él decía, miren, quien me envió a mí es verdadero. Y esa es la palabra que yo les traigo. Yo les estoy hablando de lo que el Padre me ha dicho que diga. Es el testimonio de Él el que estoy dando. Así que cuando ustedes dicen que yo soy mentiroso, que no soy veraz, que mi testimonio es una mentira, un engaño, ustedes están diciendo que Dios es el que los está engañando. A ese punto de desconocimiento espiritual se puede llegar. A esa incapacidad de no identificar quién es el que habla, sino creer que nuestra manera, vuelvo a decir, de pensar, nuestras conclusiones, nuestras afirmaciones, nuestras declaraciones son más altas que las de Dios. El Señor les dijo, esta está la advertencia. Si ustedes siguen así, van a morir. A aquella mujer, unos minutos antes le dice, vete y no peques más. Ahora le dice a ellos, si ustedes no creen que yo soy, en su pecado morirán. El Señor les dijo más. Él les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Ustedes me van a asesinar. Él no dice cuando levanten al Hijo del Hombre, Él dice cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Quiénes acusaron al Señor? ¿Quiénes lo llevaron a Pilato? ¿Quiénes en el Sanedrín judío dijeron que Él era un engañador, un alterador de la paz de la nación? ¿Quiénes lo dijeron? Esas mismas personas. Así que su pecado fue escalando. Y mientras más oyeron a Jesús y más oyeron de lo que Jesús decía y hacía, más se endurecieron. Y mientras más se endurecieron, más se llenó su corazón, se llenó su mente, se llenó su alma de la contaminación, de la dureza y del rechazo al Señor. Pecadores. Personas que piensan en la carne, no en el espíritu. Personas que desconocen que Él es la autoridad y le llaman mentiroso. Personas que insisten en que el mensaje de Él era de Él, no de Dios. Rechazando de plano la posibilidad de la salvación.
Personas que decían que iban a continuar siendo opositores porque él era engañador, terminaron siendo los que lo crucificaron. Por supuesto, la crucifixión no fue algo que ocurre o que ocurrió porque Jesús no pudo defenderse. Él quiso entregarse por ti y por mí. Y estaba muriendo por ellos en ese momento también. Pero ellos insistieron en negarse a creer. ¿Qué nos está enseñando Dios? Yo creo que esto se ve tanto en este tiempo. Que el Señor muestra su misericordia, su favor, muestra el camino por donde podemos andar, por donde podemos adquirir, llegar a tener de parte de Dios el regalo de ser personas con la luz de la vida en nosotros, e insistimos en ir en vía contraria. Las evidencias están ahí, las evidencias de su amor están ahí, pero tantos millones insisten en que no quieren a Jesús, no quieren creer en Él, que quieren seguir viviendo como viven, que Él dice, yo soy la verdad, y ellos dicen no, que Él dice, si ustedes conocen la verdad van a ser libres, y dicen, no queremos esa libertad. Cada cosa que el Señor ofrece, hay millones que dicen que no. Bueno, para ellos también es esta palabra. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Y cuál es el resultado de morir? Morir, llegar al momento de la muerte y entrar a la eternidad sin Dios. ¿Cuál es el resultado? Bueno, no se amó la verdad, no se creyó en ella, no se creyó en Cristo, no se aceptó que Él es el que liberta, no se aceptó que su palabra es verdad y no hay otra. Él es camino, Él es verdad, Él es luz, Él es salvación. Al no creer eso y llegar al momento de la muerte, entonces la persona se perderá eternamente. La luz de la vida fue rechazada. Y al ser rechazada, entonces solo queda lugar para que las tinieblas lleven a la persona a la condenación eterna. Estamos en un momento donde vemos desesperación, angustia, muerte, sufrimiento, crisis de todo tipo. Y aún así, cuando una persona se le presenta como Cristo lo hizo, con amor, misericordia, compasión, el camino hacia la vida, dice, no, pero no es eso lo que yo quiero. Lo que a mí me falta, Dios no lo puede resolver. Lo que yo necesito no es Jesús que lo puede hacer. Ese rechazo, el mismo de los fariseos, de los escribas, es que lleva a la gente a la muerte. Y la única manera de impedir que tú y yo lleguemos a la muerte eterna es recibiendo el perdón de Dios. Por favor, quiero terminar diciendo esto, hermanos, amigos, miren, Cristo mostró a ese mismo pueblo quién era Él. Después de mostrarlo, dijo, yo soy la luz. Yo te puedo acercar, yo te puedo regalar, yo te quiero dar la vida, pero tú tienes que aceptarme, tú tienes que creer lo que yo te ofrezco. Y cuando me aceptes, empezarás a darte cuenta que todo lo que estaba perturbando tu ser empieza a ser quitado, cambiado. Yo lo cambio, porque cambio el espíritu de tu mente, te transformo. Los regalos de Dios son inmensos, pero solo a través de Cristo los alcanzamos. Es necesario que vayamos al Señor. Mire, nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión no resuelve nuestra vida. Es necesario que nos volvamos al Señor. Palabras que se han hecho a través del tiempo. Una mención necesaria es la que Cristo dijo. Si vosotros, le dijo a los que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes creen en mi palabra permanentemente, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Cristo le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Le estaba diciendo la verdad que ella necesitaba escuchar. Fue su diagnóstico que el Señor le dio. Ese diagnóstico de Dios es que si lo aceptamos, si lo creemos, puede empezar a traer libertad a nuestra vida. Es a través de Cristo.
Él dice, y conoceréis la verdad. En un mundo donde no se quiere la verdad, porque se dice que no hay verdad absoluta, que tú tienes tu verdad y eso te basta, que el otro tiene su verdad y eso le basta. Esa actitud y esa manera de vivir, ha llegado a ser una manera de vivir, ha retirado la posibilidad a los que piensan de esa manera de que haya salvación para sus vidas. Esta noche yo te digo, y te lo digo con amor, y te lo digo con ternura espiritual, el Señor nos invita a que revisemos si nosotros creemos lo que Él dice ser. Si realmente Cristo es para nosotros la luz que alumbra nuestra vida. Si creemos que Él es el enviado de Dios, que no fue un hombre común, que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo carne para venir a traernos esa entrada, la oferta de esa entrada, a la vida, a la luz, a la verdad, al equilibrio, al gozo real, a lo que es la vida que Dios quiso darnos y que el pecado la ha trastornado en nuestras vidas. El Señor dice, si tú conoces la verdad, esa verdad te va a hacer libre. ¿Cuál es la verdad que tú necesitas escuchar de Dios en este momento? Si tú le dices, Señor Jesús, yo quiero que me la enseñes, yo quiero que tú me enseñes cuál es la verdad que en ti me llevará a esa libertad. Enséñame mi corazón, enséñame cómo estoy. Y entonces, si lo crees y esperas en el Señor, Él te dirá cuál es la verdad, que en Él tú serás libre. Que el Señor nos ayude esta noche y entre a nuestras vidas de la forma en que Él quiere entrar, porque lo invitemos a fin de que Él haga su buena obra, su extraña operación, porque Él ha planeado para ti, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Él ha planeado para nosotros planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Que el Señor te permita creerlo, y si ya lo crees, abramos nuestros corazones juntos para que Él siga trayendo esa manifestación gloriosa de su buen hacer, porque Él es Dios en nosotros. Vamos a orar. Señor, permítenos creerte de tal forma que pasemos de ser personas incrédulas a personas creyentes. Creyentes, no crédulas, creyentes. Personas que sabemos quién eres y por saber quién eres, te hemos dado lugar en nuestro interior para que tú gobiernes, para que tú nos enseñes, nos ayudes, para que tú nos guíes, para que tú seas nuestra luz, nuestra verdad, para que tú nos des esa libertad que necesitamos. Al ver, Señor, a nuestro alrededor tantas personas en estado de depresión, de crisis, de angustia, de zozobra, cuántos que se quitan la vida, Señor, porque el propósito para sus vidas terminó, porque no te conocieron, porque no te permitieron ser para ellos la luz. Personas que viven asfixiadas, atemorizadas, angustiadas, altamente preocupadas. Señor, oramos para que cada persona te conozca y al conocer, al oír tu palabra, crean, y al creer, Señor, sean librados, sean restaurados, sean sanados. Gracias porque la puerta está abierta, tú eres la puerta. Gracias porque el Padre tiene sus brazos abiertos para todo el que quiera entrar. Y gracias porque el Espíritu sigue en la tierra para redarguirnos de nuestro pecado, redarguirnos de lo que Jesús hizo en la cruz para hacernos justos delante del Padre, para que el juicio tuyo no caiga sobre nosotros. Oramos, oh Señor, toca los corazones y que en tu gracia, oh Dios, hoy podamos oír de ti, vete, no peques más, y recibamos esa invitación. Te lo pedimos, oh Dios. Una vez más oramos para que tú nos libres de revolución, de revueltas, de trastornos, Señor, de aquellos que planean el mal para cada nación. Que tú nos libres de los hombres impíos y malos, de las personas que insisten en ir en contra de tu voluntad.
Y oramos para que tu justicia se establezca y para que tú nos bendigas con reforma, mente cambiada y transformación, vida en otra dirección y solo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice esta nación y bendice las naciones de la tierra. Amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Un abrazo y el domingo, si Dios quiere, estamos aquí para seguir transmitiendo la palabra del Señor. Muchas bendiciones.